Pues buenos días, hermanos. Hoy la palabra que quiero compartir contigo, pues sé que va a ser de edificación. Y yo te pregunto, ¿qué haces cuando tienes un imprevisto? Sabemos que cuando viene un imprevisto, pues no estamos nosotros en ese momento preparados precisamente para resolverlo. O sea que buscamos de alguna manera cómo resolver el problema y pues muchas veces no tenemos ni siquiera los recursos o la herramienta, lo necesario para poder enfrentar el imprevisto. Y yo creo que muchas veces pues esto es parte de la vida cotidiana. A veces no estamos preparados para enfrentar lo que está pasando en nuestras vidas y a veces no porque uno quiera que pase, simplemente pasa y pues lo único que tenemos que hacer es enfrentarlo y buscar la manera de resolverlo. En cualquier aspecto de nuestra vida, pues siempre vamos a estar en una circunstancia así, donde tenemos que enfrentar algún imprevisto, algún problema, una necesidad, y pues tenemos que tener la sabiduría de cómo resolverlo, de cómo salir del apuro. Pero yo creo que en la manera en que sabemos que muchas veces nuestra vida cotidiana es de esta manera, imprevisto tras imprevisto, pues a veces nos acostumbramos a querer todo resolverlo de la misma manera, darle una solución rápida. Eso es lo que sucede cuando pasa un imprevisto en nuestra vida. Buscamos en ese momento con los recursos, con lo que tenemos a la mano, darle una solución rápida. Y a veces nos acostumbramos a hacerlo de esta manera. Yo creo que cuando nosotros llegamos a Cristo y entendemos la importancia de conocer su palabra, es precisamente para que nosotros podamos enmendar mucho de lo que hemos hecho de manera rápida. O sea, que aún a veces estando en Cristo y a veces teniendo conocimiento de cómo hacer las cosas, preferimos hacer las cosas siempre de manera rápida, nada más salir del apuro y no darle una solución a largo plazo. Yo creo que tenemos que mirar ese aspecto en nuestras vidas. No quiero decir que esté mal. Dar una solución rápida, pues lógico, sales del apuro, sales del problema. Pero lo más importante es que con más calma, con las herramientas necesarias, los recursos necesarios, le des solución al problema. Por ejemplo, yo el día de ayer estaba por hacer unos cambios en la casa y pues de repente me di cuenta que necesitaba tomar unas medidas. Antes de empezar a mover las cosas, lo más prudente era que yo tenía que empezar a medir para no mover las cosas, pues nada más porque sí. Y lo primero que viene a la mente, pues si necesito medir para poder hacer los cambios que necesito, obvio, necesito buscar por la herramienta adecuada, que era una cinta métrica, y tengo cinta métrica, pero a veces uno lo quiere hacer así como que, pero saber así medio a ojo de buen cubero, yo creo sí, ¿verdad? A veces acostumbramos a hacer eso, por la flojera de ir y buscar entre la caja de herramientas lo que necesitas, dices, no, yo creo sí, o hasta a veces tomas tu medida, ¿no? Así, y ahí vas, y al final dices, no, sí, ya la hice, y mueves todo y sacas todo y llegas y a la hora no queda. Y a veces nos acostumbramos a querer hacer las cosas de esa forma. Entonces nos metemos en problemas, trabajas de más, y a veces hasta te enojas y dices, no, yo ya no hago nada. A ver, mejor que alguien venga y lo haga, ¿verdad? Entonces nos acostumbramos a hacer las cosas. ¿Y esto por qué? Porque realmente a veces no estamos tan interesados
en hacer las cosas de la manera correcta. Por eso, a veces cuando estamos acostumbrados a improvisar, pues ya no nos preocupamos por hacerlo de la manera correcta. Muchas veces es de que lo hacemos y pues no se ve bien, pero nadie se va a dar cuenta. Pero a veces no se trata simplemente de que nadie se dé cuenta, sino que tú sabes, y aunque no lo quieras reconocer en ese momento, algo va a pasar. O se va a volver a caer, se va a romper y puede causar inclusive un accidente. Entonces hay ocasiones en que a veces yo prefiero mejor esperarme a hacer algo, porque quiero hacerlo bien cuando tenga el tiempo, la herramienta, lo necesario para llevarlo a cabo. Y no simplemente hacer una reparación que me va a durar 2, 3 días, 4 días y al rato el problema se va a hacer mayor. Entonces, todo es cuestión de cómo nosotros estamos mirando las cosas, las situaciones que enfrentamos día a día. Es como yo te menciono, si nosotros queremos medir algo, pues tenemos que usar el instrumento adecuado, la herramienta adecuada, para tener certeza de que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer bien y va a quedar como esperamos que quede. O por ejemplo, si tú en este momento dices, oye, ¿qué calor hace? ¿A cuántos grados estamos? Pues no nada más es, pues yo quiero unos 20 grados, 25 grados, ¿no? Hablas por la experiencia, quizás en tu vida, o en ese momento pues tienes a la mano tu celular, ¿qué haces? Ya checas y ya te viene indicada ahí la temperatura que hay, o sea que hay un instrumento, hay una herramienta adecuada que te va a proporcionar la información que tú necesitas en ese momento. Nada más es cuestión de hacer uso de esa herramienta, de ese instrumento, para que tengas certeza realmente de lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender la importancia del por qué las cosas han sido creadas en este mundo, pues es con una finalidad, es con un propósito. Como yo te decía, a veces ante algún imprevisto queremos usar cualquier otra cosa y no la herramienta adecuada para hacer alguna reparación. En lugar de ir por un desarmador, vas por un cuchillo para apretar un tornillo, ¿verdad? O en lugar de buscar un tornillo, un clavo, pues quieres que con una liga o algo pegar ese pedazo de madera, ¿no? O sea, a veces queremos simplemente facilitarnos las cosas que hasta podemos crear una situación más complicada. Y aún así, si nosotros lo enfocamos al tiempo en que estamos viviendo, sabemos que viene un tiempo de juicio para todos los hombres. Viene antes de la venida de nuestro Señor Jesús, sabemos que viene el rapto. Y aún así, ¿cómo estamos nosotros preparándonos para este suceso? Realmente yo estoy utilizando la herramienta, los recursos que tengo a la mano para tener certeza de que cuando venga el rapto voy a irme con el Señor o me voy a quedar. Y es ahí donde yo quiero que hagas esa reflexión, que es en lo que yo me quiero enfocar. Tenemos conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Si queremos nosotros saber lo que va a pasar el día que regrese el Señor por su iglesia, estoy yo usando la palabra de Dios como ese recurso, esa herramienta que me va a permitir hacer las cosas bien y tener certeza que cuando el Señor venga, yo me voy con Él. Es ahí donde cada uno de nosotros tiene que empezar a meditar y a reflexionar qué estoy haciendo yo con el recurso, con la palabra que el Señor me ha dado, para tener certeza de que lo que estoy haciendo en este momento en mi vida, voy a poder irme con el Señor, porque también recordemos que todo lo que está escrito es verdad. Amén.
Entonces, si nosotros tenemos conocimiento de la verdad, pues tenemos que vivir en la verdad para que podamos recibir todos los beneficios de la palabra, las bendiciones que Dios tiene preparada para todos nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener esa fe, esa confianza. De hecho, la misma palabra de Dios nos dice que la fe viene ¿de dónde? Del oír. ¿Pero qué estamos oyendo? Dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener certeza precisamente de eso, que mi fe, que es la que me va a dar a mí la entrada, el pase a la vida eterna, pues tiene que estar fundamentada en la palabra, en la verdad. Pero si yo sé esto, pero en estos tiempos yo no le estoy dando la importancia al estudio de la palabra, al estudio de la enseñanza y de vivir como Dios quiere que yo esté viviendo, pues entonces, ¿qué va a pasar el día cuando Él regrese? Por eso necesitamos como cristianos tener una noción clara, un entendimiento claro de lo que va a pasar cuando todo esto empiece a cumplirse, ya que estamos en esos últimos tiempos. Un cristiano simplemente no puede tener una noción vaga o decir, sí, a veces creo que el pastor predica de esto. Que alguien venga y te diga, oye, ¿qué onda eso del rapto o el día del juicio? Y que tú digas, pues no sé, pero como que el pastor a veces predica de eso, pero no le he puesto mucha atención. Imagínate qué respuesta para alguien que está interesado en saber acerca del rapto o de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y tú como cristiano, que aunque tienes la verdad, tienes la herramienta, los recursos para hacer uso de ella y poder compartir con alguien, decides improvisar y simplemente hacer las cosas de manera muy, muy vaga, sin sentido, y que la gente, pues desafortunadamente por tu manera de estar haciendo las cosas, pues no conoce la verdad en ese momento. Entonces, como cristianos, no podemos tener esa noción vaga y solamente pensar, bueno, pues no sé, pero yo creo que a lo mejor sí me salvo. Yo creo que sí voy a recibir. Si viene el Señor, yo creo que sí me voy con Él. Pues Él es bueno, porque yo sé que la palabra de Dios dice que Él me ama. Y yo sé que, aunque no estoy al 100% seguro, pero yo sé que a lo mejor en su bondad y en su misericordia, el Señor me va a llevar con Él. Bueno, eso es lo que tú crees, esto es lo que tú piensas, pero realmente estás apegado a la verdad, obedeciendo la verdad que el Señor está trayendo a tu vida. Por ejemplo, en Lucas 18:8, aquí el Señor, cuando está hablando con la gente, les dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? Esa es una pregunta que se hace nuestro Señor Jesucristo, y dice, cuando venga otra vez el Señor Jesús, hallará fe en la tierra, donde ya vimos que la fe viene ¿por dónde? Por el oír de la palabra de Dios. Si una persona dice yo tengo fe, es porque escucha la palabra de Dios. Y es ahí donde cada uno de nosotros tiene que tener esa certeza en su corazón, en su vida, porque algo que nosotros debemos de reconocer. Muchas veces hablamos acerca de lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, aunque fue escogido por Dios, pues al final falló. Y gracias a que ellos fallaron para obedecer a Dios en todo lo que les estaba pidiendo, porque solamente Dios les dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, al cual van a adorar. Pero ¿qué vemos en todo ese caminar
del pueblo de Israel, siempre yéndose hacia la idolatría, siempre andando en desobediencia. Si Dios decía, no hagas esto, ellos lo hacían. Siempre rebeldes, siempre quejándose. Ellos hacían las cosas, acarreaban las consecuencias de lo que hacían. ¿Y a quién criticaban? A Dios. Le echaban la culpa a Dios de lo que les estaba pasando. Cuando ya Dios les había dicho, no, si tú caminas por esto que yo te estoy mandando, recibirás bendición. Pero si tú decides caminar como tú quieras, entonces recibirás las consecuencias de tu desobediencia. Y gracias a ello fue que entonces ya Dios preparó todo este plan de salvación para todos los hombres, para todo el mundo. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Sabemos que nadie va a poder llegar al Padre sino por medio de Jesucristo. No importa lo que digan otras religiones, ellos lo creen, ellos piensan que por adorar a una virgen, a un santo, a un ídolo, o creyendo en ellos mismos, van a ser salvos. Y no, la palabra de Dios nos dice todo lo que va a pasar con todo ello. Entonces el pueblo de Israel falló. Gracias a ello que nosotros tenemos ahora la oportunidad de ser salvos. Somos parte del pueblo de Dios porque hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Pero también conforme a lo que está escrito, no nos sintamos ya con la victoria. Aunque estamos en Cristo, creemos en Cristo, no pensemos ya que tenemos la victoria, tenemos que ganarla a través de la obediencia. Y a lo que voy es esto, porque también la palabra de Dios nos habla precisamente conforme a esta pregunta que hace aquí en Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa es la gran pregunta, porque de acuerdo a lo que está escrito, inclusive para estos últimos tiempos, algo que va a marcar a la iglesia de manera muy fuerte es que viene la apostasía. ¿Y qué es esto? Muchos dejarán de creer. Entonces, ni somos mejores que los israelitas, ¿verdad? Porque estamos en las mismas, en desobediencia, en rebeldía, no dando caso de lo que está escrito. Nos va y nos viene lo que diga el Señor. Yo vivo como yo quiera, sabiendo que se vienen estos últimos tiempos y que para la iglesia, ya no hablando lo que va a pasar con los de afuera, para la iglesia vendrá este tiempo de apostasía, donde aquellos que están creyendo dejarán de creer. Y más cuando empiece a aparecer el anticristo y los comienzos de la gran tribulación, etcétera, etcétera. Aún vemos ya los conflictos que hay en Israel y que eso es bíblico. Entonces vendrán cosas y aún peores, y por eso escrito está. Muchos van a apostatar, van a abandonar su fe, porque van a querer salvarse, van a querer improvisar el querer ser salvos a su manera y diciendo, pues yo creo que haciendo esto ya me salvo. Y no, es conforme a lo que está escrito que nosotros vamos a tener salvación. Por eso, en este tiempo en que viene el rapto, la venida de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que la palabra dice, está muy cerca. ¿Qué tan cerca? Bueno, imagínate que desde los tiempos de los apóstoles, algo que ellos compartían, enseñaban en las iglesias, era la urgencia de estar preparados para la venida del Señor. Porque nadie sabe cuándo. Puede demorar otros 10 años, 20 años, o ya está a la vuelta de la esquina. Puede ser mañana,
semana que viene, etcétera. O sea, nadie sabe. Pero si algo estaban haciendo los apóstoles, aún en esos primeros tiempos de la iglesia, era compartir, predicar la urgencia de decir: prepárate, ten fe, cree en la palabra, sea hacedor de la palabra y no solamente oidor, porque viene el Señor. Y vemos que ante esa tardanza, porque dice la palabra que muchos lo tienen por tardanza, sí, pues no que ya viene el Señor, pues no que ya nos vamos a ir. Muchos empiezan a tener eso por tardanza. Dice, pues yo creo que todavía hay tiempo pues para darle rienda suelta, ¿no? Ahorita que estoy joven, ahorita que quiero hacer esto, porque yo no quiero que venga el Señor, porque yo me quiero casar, yo quiero tener familia, yo quiero viajar, yo quiero disfrutar de la vida. Y pues toman ese lado así como que, pues ya cuando veo que las cosas se estén poniendo, pues ya, ahora sí me acerco al Señor, pero no sabemos en qué momento nos puede tocar, ¿sí? Por eso hay que estar siempre preparados. Y como yo te mencionaba, es muy fácil para nosotros querer improvisar, ¿sí? Estamos tan acostumbrados a improvisar que queremos hacer las cosas siempre de una manera simple, de una manera sencilla, al ahí se va. Pues yo creo que con esto es más que suficiente. ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestro estudio de la palabra? Estoy asistiendo al servicio, a las reuniones, tomando clases. Todo eso cuenta, todo eso es parte de lo que realmente Dios nos está permitiendo llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos esa certeza de que lo que está escrito se estará cumpliendo y nos estará llevando precisamente a estar donde Él quiere que nosotros estemos. Por eso vemos que si nosotros sabemos que ya el rapto está muy cerca, ¿cómo nos estamos preparando para ello? ¿Cómo estamos nosotros mostrando nuestra confianza a la palabra de Dios? Porque fe es tener confianza. Yo sé lo que Dios me está diciendo y eso genera paz a mi vida. Si alguien me dice, oye, que la guerra en Israel y que ya empezó la tercera guerra mundial o que el anticristo ya está por allá, ¿y a mí qué? Yo tengo paz para con Dios por la fe. Yo sé que el Señor me va a proteger y a guardar de todo ello. Entonces, nuestra fe es algo que ciertamente tiene que ser medida. Por eso muchas veces cuando leemos la palabra, en muchas partes de la Biblia nos habla acerca de los estándares de la salvación. Y vamos a ver que estos estándares nos hablan acerca del tipo de fe que nos salvará. Y anhelamos nosotros como cristianos también que cada uno pueda examinarse a sí mismo. Cada cuando tú examinas tu fe, cada cuando tú te pones a pensar que tu fe está bien, que tu fe está firme, que estás creyendo sin importar los problemas, las circunstancias, todo lo que está viniendo. ¿Cómo está tu fe? Todo aquello que te está pasando. Estás con enfermedades, estás con dolencias, un problema tras otro. Si no eres tú, es tu familia, es el vecino. ¿Cómo está nuestra fe? ¿De qué manera nuestra fe es movida, es sacudida por las circunstancias? Y si nosotros nos sentimos sacudidos, entonces estamos a lo mejor fallando en la manera en que Dios nos pide que hagamos las cosas. Por eso debemos siempre encontrar la respuesta en la palabra. Vamos a Deuteronomio 1. Y aquí en este capítulo de Deuteronomio, algo que es importante resaltar, aquí ya, si nosotros nos enfocamos
en el libro del Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquellos que están tomando la clase conmigo los martes, hemos aprendido que estos 5 libros son los libros, es el libro de la ley para los judíos. Y en esos 5 libros está resumida todo el mensaje de salvación. O sea, todo lo que nosotros tenemos de Génesis a Apocalipsis, todo ese mensaje de salvación que Dios ha preparado para todos los hombres, para ellos está ahí en esos 5 libros. En esos 5 libros, cuando tú los estudias, está todo el mensaje de salvación para el pueblo de Israel. Entonces, aquí ya en Deuteronomio estamos hablando que Génesis es cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que él vendrá una gran nación, tendrá un hijo, y de su descendencia vendría una nación que es la nación de Israel, y que Dios se iba a encargar de bendecir. En Éxodo vemos que por cuanto cayó el pueblo de Israel en desobediencia, cayó en opresión, en esclavitud de los egipcios, y por 400 años estuvieron ahí. Vino la salvación por medio de Moisés, y todo esto que se manifiesta de cómo ellos fueron rescatados con mano fuerte. Dios los liberó con mano fuerte. Si tú has visto la película de los 10 mandamientos, pues ahí te vas a dar cuenta que por medio de las plagas, Dios vence a los ídolos de Egipto, castiga a la nación de Egipto y libera al pueblo de Israel. Y es ahí donde el pueblo de Israel es una nueva nación, que es lo que para nosotros es llegar a Cristo. Cuando ellos salen de la esclavitud de Egipto, es para nosotros que cuando estamos en el mundo, nuestro Egipto, estamos esclavizados al pecado, a la opresión, a las cosas de este mundo. Cuando llegamos a Cristo, Él dice la palabra que somos nuevas criaturas. Así para el pueblo de Israel. Cuando ellos son rescatados de Egipto, ellos vienen a ser una nueva nación. Y Dios empieza a hacer todo nuevo para ellos. Ya en Levítico tú encuentras ahí todas las ordenanzas, todos los preceptos, todos los mandamientos que tenía que llevar el pueblo para ser bendecidos. Recuerda que Dios no solamente los rescató y los hizo una nación y les dio mandamientos, sino que los quería llevar a la tierra prometida, en la cual fluía leche y miel. Y si tú tomas referencia, son los pasos para nosotros. Somos rescatados de las cosas del mundo, de la esclavitud del mundo, del pecado y todo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Empezamos a recibir la enseñanza de nuestro Señor. ¿Y con qué propósito? Llegar a la vida eterna, a nuestra tierra prometida. Entonces, ya aquí en Deuteronomio el pueblo de Israel está listo para tomar posesión de la tierra prometida. Una vez que ellos son un nuevo pueblo, reciben los preceptos de Dios, ya están por entrar a la tierra prometida. Y aquí en Deuteronomio 1 al 8 dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo:
Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Podemos ver aquí cómo Moisés habla al pueblo y les declara lo que ya Dios les había hablado. Vemos que Moisés predicó la palabra de Dios en la tierra de Moab. Por eso es importante y resaltamos precisamente esto, cómo Moisés llega y se dirige al pueblo y les dice, Jehová nuestro Dios nos habló. Aquí vemos la importancia y resalto la importancia de la palabra de Dios. Ya Dios estaba dando órdenes de que entraran y poseyeran la tierra de Canaán, la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ahí estaban las bendiciones que Dios había preparado para todos ellos. Entonces, vemos que lo que está aconteciendo en este tiempo, como te decía, es un par de meses antes de que ellos empezaran a moverse para tomar la tierra de Canaán. Entonces, vemos cómo ellos ya preparados, listos, cómo pudieron ellos vencer a diferentes reyes dentro de estas tierras, ¿verdad? Y vemos que ellos tenían, pues, ahora sí que todo a su favor. ¿Qué sucede cuando un ejército sale a pelear y derrota al enemigo? Pues vemos que la moral es alta, ¿verdad? El entusiasmo te lleva a querer avanzar más y lograr más, ¿verdad? Y eso es lo que estaba aconteciendo en ese momento. El pueblo de Israel, el ejército de Israel tenía una moral muy alta y el pueblo estaba lleno de expectativas, ¿verdad? En ese momento, ¿qué tipo de mensaje estaba predicando Moisés? Bueno, pues no solamente estaba hablando lo que ya Dios había dicho que ellos hicieran. Y vemos que todavía aquí, porque estamos empezando Deuteronomio, lo pongo en este aspecto. Deuteronomio 1, leemos esto. Pero vemos que todavía Moisés no habla acerca de las bendiciones que vendrán por causa de obedecer la palabra de Dios. Es como decir, vámonos paso a paso. ¿Hay bendiciones? Sí. Pero primeramente hay que entrar y poseer la tierra. Hay que luchar, hay que vencer al enemigo y Dios empezará a cumplir promesa tras promesa. No es de que todas las promesas vienen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si tú vas a Deuteronomio 28, imagínate, del 1 al 28, pues ¿cuántos capítulos hay de diferencia? Y es ahí donde ya Dios habla a Moisés para que le diga al pueblo las bendiciones que vienen. Y lo pone muy claro. Bendiciones por causa de la obediencia. Pero también a medio capítulo vas a encontrar las consecuencias por la desobediencia. Y es ahí donde el Señor dice, mira, que yo pongo delante de ti bendición y maldición. ¿Tú qué escoges? Y el mismo Señor te dice, yo digo que escojas la bendición. Él mismo en su consejo nos dice lo que tenemos que escoger. Pero ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Que muchas veces simplemente tomamos las cosas a la ligera, no le damos tanta importancia y queremos hacer las cosas entonces como nosotros creemos y pensamos que es lo mejor para nosotros. Por eso vemos que lo más importante
es que cada uno de nosotros debe entender la importancia de que debemos cumplir con todos los requisitos necesarios para poder ser el pueblo santo y elegido de Dios. ¿Sí? Tenemos que cumplir con cada uno de de los requisitos que Dios pide para que podamos ser parte de su pueblo, su iglesia. No es como uno quiera, no es como uno sienta, no es como uno prefiera, sino que ya Dios lo estipuló, cómo deben hacerse las cosas. Por ejemplo, cuando tú vas a solicitar alguna situación legal, a lo mejor tú quieres meter a tu hijo a una buena escuela. Una vez que te dan la información, te dicen, aquí están los requisitos que usted tiene que presentar. Desde acta de nacimiento, INE, toda la información, todos los papeles legales donde tú también, pues, ellos quieren saber si eres el papá o tutor del niño, etcétera, si trabajas o no trabajas, y todo aquello, ¿no? O sea, son requisitos. Tú tienes que cumplir con todos ellos para que tu hijo pueda ser inscrito en esa escuela. Pero ¿qué pasa si tú dices, ay, pero es que mi hijo no tiene acta de nacimiento? ¿Crees que la escuela pueda permitirte inscribir a un niño donde no saben ni quién es, ni de dónde viene, o si realmente comprobar si es tu hijo o no? Pues no, te van a negar la inscripción, ¿verdad? Y así sucede con muchas solicitudes que podemos llevar a cabo. Si no llevamos todos los requisitos, muchas veces no podemos obtener el beneficio que en ese momento se nos puede otorgar, pero no lo conseguimos porque no estamos cumpliendo con todos los requisitos. Y es lo mismo para con Dios. Dios tiene una serie de requisitos para que podamos ser salvos, para que podamos tener certeza de que cuando Él venga, vamos a estar con Él. Por eso vemos que Israel es una nación que se estableció sobre un pacto con Dios. Un pacto es donde tú, vamos a decirlo así, tú y Dios están de acuerdo. Él dice, mira, yo propongo esto, estos son los requisitos, tú los lees y dices, va, órale, y se hace el pacto. Él firma, tú firmas, todo por escrito. ¿Sí? Entonces tú estás de acuerdo con Él y cuando se están dando las cosas, pues tú no puedes decir, bueno, pues yo creo que esto me lo puedo brincar. No, el pacto que tú ya tienes por escrito y firmado, aún te impide el que tú quieras brincar cualquier requisito. Sí, pues si ya estamos, si ya lo hicimos, pues si ya firmaste tú, ya firmé yo, pues no veas esto, ¿no? O no lo tomes en cuenta. No, todo es parte de, porque sabemos que Dios hace bien las cosas. Pero vamos a ver que solamente ellos podían llegar a recibir todas las promesas de Dios cuando el mismo pueblo cumplía con todas ellas. El guardar la ley, el obedecer la ley, vivir como Dios quería que ellos viviesen. Entonces vemos que Moisés conocía este hecho muy bien y con todo su corazón, una vez que él enseñó al pueblo los estatutos principales, incluyendo los 10 mandamientos, pues entonces ellos podían esperar las bendiciones que Dios había preparado para ellos. En Deuteronomio 4:40 dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Mira qué tan importante es el pacto que Dios estaba haciendo con Israel. Ya desde el tiempo de Abraham que Dios había estipulado ese pacto, aquí Dios vuelve a reiterarle al pueblo a través de Moisés. Y guarda sus estatutos
y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. ¿Para qué? ¿Para qué debemos guardar los mandamientos de Dios? Para que te vaya bien. ¿Solamente a ti? No, y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Yo creo que debemos nosotros enfatizar la importancia de esto, porque algo que se ha estado compartiendo la semana pasada, hermano Arturo compartió, habló de la familia, ¿sí? La antepasada también, Pastor Ricardo había compartido con respecto a la familia, la importancia del papá, la mamá, etcétera, etcétera. Y es ahí en donde ahora nosotros, como iglesia, como familias cristianas, tenemos que empezar a mirar esto. Guardar los mandamientos de Dios para que nos vaya bien. Con lo que está pasando en el país, más vale que guardemos los mandamientos para que nos vaya bien. Al país no creo que le vaya a ir tan bien en los últimos años que vienen. Pero si tú quieres que te vaya bien, tenemos que empezar a guardar los mandamientos. Nuestra confianza no está en el gobierno, no está en el mundo, no está en los programas sociales. Nuestra confianza viene de Dios, nuestra confianza está en Dios, ¿sí? Así que hagan o deshagan aquí en el mundo lo que quieran hacer los líderes políticos. Nuestra confianza está en ¿quién? En Dios, que Él nos va a guardar y Él nos va a bendecir. Pero ¿cuál es el requisito? Que debemos guardar sus mandamientos para que nos vaya bien. Y a nuestros hijos. Tú, papá, mamá, ¿qué estás haciendo en tu casa con tus hijos? Para que les vaya bien. Tenemos que empezar a instruir a nuestros hijos, porque eso es parte de los mandamientos y preceptos que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Y las palabras que hoy te mando yo a ti, se las vas a repetir ¿a quién? A tus hijos. ¿Y tus hijos qué van a hacer con sus hijos? Se las van a repetir de generación en generación. ¿Para qué? Para que les vaya bien. ¿Sí? Tenemos que empezar a tomar en serio los mandamientos, los preceptos de Dios. Es tiempo, papás, mamás, de sentarnos al menos un día a la semana para empezar, para tener estudio con nuestros hijos. A ellos les guste o no les guste. Lo que decía hermano Arturo. No, déjalo, está chiquito. Ay, dale el celular para que se entretenga. No. De hecho, son de niños cuando ellos van a aprender más de la palabra. Sí. Cuando son grandes, yo no. ¿Por qué voy a ir a la iglesia? Ve tú si quieres ir, pero yo ya no. Ya se sienten con esa libertad se mandan solos, creen que lo que puedan ellos hacer es mejor para sus vidas, sí. Pero todo está aquí. Si quieres que te vaya bien a ti y a tus hijos, es tiempo de tomar los preceptos y los mandamientos de Dios para nuestra vida. Y si lo puedes hacer todos los días, mejor. Sí. Aunque no tengamos hijos. Yo creo que nos hemos simplemente olvidado de la importancia de esto.
pero es tiempo de empezar a retomar estos principios. Sí. De dejar a un lado el celular, la televisión, apagarla por 1 hora, 2 horas y vamos a adorar al Señor. Vamos a orar por las necesidades, por los problemas que hay, por lo que está pasando en la ciudad, en México, sí, porque todo lo que estamos viendo no lo va a solucionar un hombre. Es triste ver cómo gente, familias, están abandonando sus casas por la maldad. Que para que no los maten prefieren abandonar todo, dejar sus casas y vivir. No es el hombre que pueda hacer algo por ellos. Creemos que tenemos un Dios todopoderoso y que Dios va a hacer camino para ellos. Pero es el tiempo de que tomemos seriedad en retomar los principios que Dios le ha dado a su pueblo, a su iglesia. Tenemos que empezar a orar con fervor, con temor, si queremos que las cosas cambien, al menos para que nos vaya bien. Amén. Porque así es como nosotros empezaremos a ver un cambio real para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra ciudad, para nuestra nación y para todo el mundo. Por eso vemos cuán importante es que lleguemos a ese entendimiento. ¿Sí? No seamos como aquellos que no conocen al Señor. Aquellos que simplemente esperan recibir algo a cambio o simplemente recibir algo sin nada a cambio. Yo creo que nosotros no somos de esos. Dios no quiere que seamos de ese tipo de gente. Que nada más estiremos la mano y que alguien nos dé. Si Dios no lo hace, porque Dios dice, haz mis mandamientos, guarda mis mandamientos y verás entonces sí, cuánta bendición vas a recibir. Sí, ese es el principio de Dios. El principio de Dios es, dame y yo te doy. Cumple con lo que yo te mando y recibirás. Por eso, maldito el hombre que confía en el hombre. Nada más confía en mí y yo te doy. Y ahí va la gente. Dice, si no me pide nada a cambio, pues que me dé. Y no somos ese tipo de gente. ¿Sí? No confiamos en el hombre, confiamos en el Dios Todopoderoso, en Jehová Jireh, que es nuestro proveedor, en aquel que es nuestro pastor y que nada nos faltará. Amén. Yo quiero dejarlo aquí, hermanos. Tengo mucho más para compartir, pero yo creo que esta es la necesidad que tenemos todos nosotros. Sí, de volver al camino, al propósito del por qué estamos aquí, del por qué Dios nos llamó, de que no esperamos nada del hombre, sino todo lo que proviene de nuestro Dios. Pero para ello, como dice aquí y le dijo Moisés al pueblo, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales hoy te mando yo para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre esta tierra. Yo te voy a pedir, hermano, que cierres tus ojos y vamos a reflexionar
en lo que ha sido nuestra fe hasta este momento. Ya no es el tiempo de improvisar, de que con 5 minutos, 3 minutos de oración al día y con decir, oh Dios, bendíceme, es más que suficiente. Es el tiempo, hermanos, en que debemos tomar esa responsabilidad, ese desafío de decir, yo quiero mi hogar bendecido, yo quiero que todo me vaya bien y a mis hijos. Hoy quiero yo tomar esa responsabilidad delante de Dios y decir, Señor, heme aquí. Yo quiero estar en tus caminos. Yo quiero estar en tu voluntad, Señor. Yo quiero empezar a dejar las cosas del mundo que me han apartado de la verdad. Perdona, Dios, si hemos dejado de orar. Perdona, Señor eterno, si hemos dejado de estudiar tu palabra, Señor. Perdona, Padre, porque nos hemos apartado, bendito Dios, de la verdadera comunión que debemos tener contigo a través de tu Espíritu Santo. Queremos regresar, bendito Dios, a esos tiempos en donde en verdad podíamos adorarte, sentirte y escuchar tu voz, Señor. Queremos dar ese tiempo necesario para escucharte hablar, Señor. De decir, Dios, te necesito. Estoy aquí, Señor, para cumplir tu voluntad. Que no se haga lo que yo quiero, lo que yo pienso. De no hacer las cosas como yo crea que es más conveniente, Señor. Sino como tú has querido siempre, Señor. Amén. Con un corazón dispuesto, siempre humillado delante de ti, Señor, esperando recibir más. Porque sabemos, Padre, que un corazón humilde tú no rechazas, Señor. Hoy queremos humillarnos delante de ti, Señor, y reconocer cuán apartado estamos, Dios, de la verdad. Que hemos permitido, Señor eterno, que el mundo nos ensucie con toda la mentira del enemigo, Señor. De pensar que las cosas del mundo son mejor de las que tú has prometido, Señor eterno. Oramos, Dios, porque sea el tiempo en que tengamos esa fe, esa confianza hacia tu palabra, hacia tus mandamientos, Señor. De que yo pueda doblar rodilla para mis hijos, para mi vida, Señor, para mi nación, para este mundo, Señor eterno. Porque sabemos, Dios, que las cosas no van a mejorar. Antes empeorarán, Señor eterno. Y es ahí donde nuestra fe será probada. Donde nuestra fe, Señor eterno, realmente se manifestará en lo que realmente hemos creído, Señor. Yo te pido, Padre, que seamos hombres y mujeres de fe, que miran más allá de lo natural, bendito Padre, más allá de las circunstancias, de no poner nuestra confianza, bendito Dios, en las cosas de este mundo, ni en los hombres, bendito Padre, que no te conocen, que no te reconocen ni en sus vidas, Señor eterno, que solamente buscan su beneplácito. Es el tiempo, Dios, en que tu iglesia se levante con esa fe firme de creer que en ti todo es posible, Señor. De que podamos orar, bendito Dios, y ver las cosas que se manifiesten por tu voluntad, Señor. Alabado sea tu santo nombre, mi Señor. Bendito seas, Padre Santo. Te alabamos, te exaltamos solo a ti, Señor.
Toma este tiempo para hablar con Dios. Cristo, heme aquí. Sí, Señor. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Sí, Señor. Henos aquí en esta mañana, Padre. Nos humillamos delante de ti, Señor eterno, y reconocemos la necesidad de regresar a ti, Señor mío, con un corazón humillado, reconociendo, Dios, que nos hemos apartado de tus mandamientos, de tu palabra, Señor eterno, de aquello que realmente tiene un propósito eterno en nuestras vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu esté haciendo la obra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos tomar seriedad, Señor eterno, ante los tiempos que estamos viviendo, Señor. Porque no podemos poner nuestra confianza en el hombre, porque estamos acarreando maldición para nosotros. Hoy decidimos, Señor, volvernos a ti, voltear nuestra mirada a ti, Señor mío, a las cosas del cielo y no a las que están aquí en la tierra, Señor eterno. Queremos regresar, bendito Dios, a la verdadera comunión que debemos tener contigo, Padre, para darte a ti la gloria y la honra, Señor eterno, y recibir de ti todo aquello que necesitamos para salir adelante, Señor. Queremos ser hombres y mujeres, bendito Dios, que avanzan,
que se mantienen en continuo movimiento, Señor eterno, hacia tu reino, hacia las cosas que tú has preparado para todos nosotros, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo.